gracias sublimes, perfecto es su amor. Te damos la bienvenida al culto dominical online de nuestra Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Desde la ciudad de Chillán, te invitamos a adorar el nombre de Dios y escuchar su palabra por medio de nuestro pastor, Pablo Sepúlveda Concha. Déjanos tus saludos, comentarios y pedidos de oración. Bienvenido. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar.
Sofía Fuentes de la Iglesia Bíblica Gracia Sublime Chillán. Hoy voy a leer el devocional de hoy, que estará en Salmos 23, y se llama Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Agradezco a Jehová por esta oportunidad que me ha dado de leer este salmo, y que Dios nos guarde y nos bendiga a todos. Amén. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, del cielo se eligió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Por él clavó en una cruz, inmenso amor
tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Con en mi lágrima mente triunfo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Bien, primero queremos saludar a nuestros hermanos que son parte de nuestra iglesia bíblica Gracia Sublime y por supuesto a todos nuestros hermanos que nos siguen a través también de nuestras plataformas y que van a ver este video y que también van a ser bendecidos por la palabra del Señor. Hoy quiero retomar una vez más el tema acerca de las 5 solas que he estado compartiendo con ustedes. Estuvimos compartiendo solo escritura, solo solideo gloria, solo a Dios la gloria. Y bueno, el domingo tuvimos un mensaje diferente un poco, pero hoy día vamos a retomar hasta estos domingos que siguen con la ayuda del Señor, mientras también Él nos otorgue, por supuesto, buena salud. Vamos a estar compartiendo también, terminando estas 5 solas. Hoy, solo Cristo, solo fe luego y solo a Dios, solo gracia. Así que voy a invitarles para que abran su Biblia en San Juan capítulo 14, versículo 6, y voy a dar lectura a la palabra del Señor y lo voy a hacer en el nombre del Señor y dice así. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Les voy a invitar por unos momentos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta hora y queremos, Señor, pedir que una vez más tu gracia, tu misericordia pueda, Señor, obrar en mi vida y a través de cada hermano y hermana que oirá este sermón. Señor, te agradecemos el haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario y poder hoy entender y comprender que solo a través, Señor, de ti, Padre mío, es que podemos llegar al Padre. Solamente, Señor, a través de tu nombre. No hay otro nombre, no hay, Señor, Padre mío de la gloria, otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida, Señor. Padre, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy, como dije, quiero compartir esta sola, una de las 5 solas que es solo Cristo o solo Cristo, que aparece claramente aquí en Juan 14, 6. Y quiero comenzar diciendo que en un mundo exclusivo y tan tolerante como el mundo en que vivimos hoy, este mundo que lo tolera todo, proclamar a Jesús como el único camino y como la única verdad o como el único acceso al Padre, en realidad es irritante para muchos, es confrontacional para muchas personas, pero la realidad es que creo que ningún predicador, creo que ningún pastor se atrevería a hacer este pronunciamiento tan excluyente si Jesús no hubiese sido el originador de esta frase considerada como pilar de la fe cristiana. Creo que nadie se atrevería a poder hacerlo.
El hombre de hoy no cree que la fe cristiana, que el cristianismo pueda poseer esta única verdad. Y especialmente, bueno, dada la influencia del posmodernismo en que vivimos hoy, un tiempo, ¿cierto?, donde este movimiento del posmodernismo proclama que cada uno tiene su verdad, que cada uno escoge su verdad, o cada uno cree en lo que piensa que es lo correcto, o cree en lo que lo hace sentir bien. Yo me siento bien con esto y esta es mi verdad. Entonces, proclamar a Cristo y proclamar que Él es la verdad, proclamar que Él es el único camino al Padre, en esta cultura donde la verdad es tan relativa, como dije, cada uno crea su propia verdad. En este mundo posmoderno es difícil hacerlo, pero en realidad nuestro llamado es poder proclamar a Cristo y proclamar la verdad. Como dije, proclamarlo en este tiempo posmoderno donde la verdad es relativa, donde la cultura, donde los gustos, donde las preferencias y las opiniones de cada uno cuentan en este mundo posmoderno en el que vivimos. Pero yo quiero decir que nadie habló tan exclusivamente de la verdad o de esta manera como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esto ocurrió así porque nunca nadie ha estado en la verdad. Por eso Jesús lo hizo también de esa manera. Nadie estuvo en la verdad como lo estuvo Cristo. Tanto así es que Jesús no solo dijo ser la verdad, sino que también Él dijo, entre otras cosas, que también Él era la puerta. Y hay un texto que aparece en Juan 17 al 9 donde dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, Jesús no solamente proclamó que Él era la verdad, sino que también habló que Él era la puerta de las ovejas. Y todos los que antes de mí vinieron, dice el Señor, son ladrones, son salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Y Él dice, ahora, no solo que Él es la verdad, como digo, también Él dijo que Él era la puerta. Y Él dice claramente, el que entrare por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es una puerta, Jesús es la puerta y su nombre es Jesús. Eso es algo extraordinario. Quiero, antes de poder compartir hoy día cómo Jesús muestra que Él es el camino, la verdad, la vida, mostrar que a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, nosotros podemos ver que solo Cristo es el único acceso al Padre. Quiero un poquito hablar acerca, también a modo de introducción, que en la época de Martín Lutero, bueno, la Iglesia Católica Romana enseñaba, y hoy continúa enseñando lo mismo. Yo creo que esto lo podamos entender nosotros. Ellos enseñan que la salvación es en Cristo. Eso enseña la Iglesia Católica, lo enseñó en el tiempo de Martín Lutero y lo enseña ahora, que la salvación es en Cristo Jesús. Pero lo que Roma aún no acaba de afirmar es que la salvación es solamente en Cristo Jesús. Y esa es la diferencia. O sea, ellos creen que la salvación es en Cristo Jesús, pero que no solamente en Cristo Jesús. Y que es por Cristo Jesús. Mencionamos esto porque, como yo lo dije en el sermón de sobre Escritura, en las 95 tesis del Catecismo Católico, se enseña que no es solamente Jesús, sino que también está la tradición, está el magisterio de la Iglesia y por supuesto está las Escrituras. Ahora, que cada una de estas cosas que yo he nombrado, la tradición, la Escritura, el magisterio de la Iglesia, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Ahora, con esta aseveración, la Iglesia da a entender que de alguna manera la institución de la Iglesia Católica Romana en sí misma juega un papel en la salvación del hombre. O sea, eso es lo que la Iglesia Católica cree en este momento. Algo que, por supuesto, para nosotros contradice
totalmente las escrituras, contradice totalmente las enseñanzas de la palabra de Jesús. Cristo Jesús dijo de manera categórica, y yo quiero que usted lo pueda entender en esta hora, es que Él dijo de manera categórica que nadie podría ir al Padre si no era a través de Él. Por eso vuelvo a repetir, la Iglesia Católica creía en los tiempos de Martín Lutero, cree ahora que la salvación es en Cristo Jesús. Pero no solamente en Cristo Jesús, sino estaban las tradiciones, estaba, como dije también, el magisterio de la Iglesia y por supuesto estaban las Escrituras. Pero nosotros hoy, y seguiremos creyendo, y yo voy a demostrar por la palabra de Dios que la salvación es solamente en la persona de nuestro Señor. Ahora, por otro lado, y que también tengo que decirlo, la Iglesia de Roma también asignaba a María, ¿cierto? María, la Madre de Jesús, ¿cierto? Quien el Señor, ¿cierto? Envía un ángel y se le aparece para decirle que ella sería portadora de nuestro Salvador. Ellos también le asignan a María un rol, ¿ya? Y de acuerdo al Papa León VIII, ellos dicen, y en un escrito que aparece acerca de este Papa, dice, y lo voy a leer el escrito, dice: nada de eso, inmenso tesoro de toda la gracia que el Señor trajo a nosotros, es dado a nosotros, dice él, que no sea a través de María, de manera que de la misma manera que nadie puede venir al Padre de lo alto, excepto a través del Hijo, eso es lo que dice este escrito, casi de la misma manera nadie puede venir a Cristo excepto a través de su madre. Ni María. Si nosotros sabemos y conocemos y leemos la Biblia, sabemos que ni María hubiese creído algo semejante, ni tampoco hubiera aceptado que ella era la intermediaria. Pero eso es lo que dice ese escrito que acabo de leer de la Iglesia de Roma, que fue escrito en los tiempos del Papa León. Ahora, yo quiero decir que ni María hubiese creído, vuelvo a decir, esta tremenda aberrancia que dice la Iglesia Católica. Las palabras de María que verdaderamente fueron pronunciadas cuando el ángel le anuncia la llegada de nuestro Salvador, dice el texto de Lucas 1:46-47. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios de mi salvación. Esas son las palabras de María. Entonces, como la Iglesia cree, y quiero repasar esto como introducción para luego mostrar la vida de Jesús y mostrar cómo su vida, muerte y resurrección nos enseñan y nos muestran que Él es el único camino al Padre, hablando que es solo Cristo. Recordar que la Iglesia Católica creía en los tiempos de Martín Lutero y sigue creyendo ahora que la salvación es por Cristo, es en Cristo Jesús. Y cuidado con esto, porque hay muchas iglesias que creen que la salvación es en Cristo, pero ellos añaden, ojo, sus obras, añaden su esfuerzo. La Iglesia Católica cree en las tradiciones, y de hecho hay iglesias evangélicas que aún añaden sus estatutos, añaden, por supuesto, sus tradiciones. Entonces, que Dios nos ayude hoy para que nosotros podamos entender que la salvación es completamente en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad. No es a través de alguna misión, no es a través de alguna denominación, no es a través de algún pastor, de algún líder. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted tiene que entender que los reformadores en ese tiempo tuvieron que luchar contra este trasfondo religioso, donde nuestro Señor Jesucristo y la Escritura había perdido terreno como el único camino al Padre. Ahora, sin la ayuda de ningún otro intermediario o institución como la Iglesia, en esa época nadie pudo haberlo expresado mejor que Zwingli al decir, quiero leer las palabras de él: el resumen del Evangelio es que nuestro Señor Cristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y nos ha redimido de la muerte y nos ha reconciliado con Dios a través de su inocencia. Por tanto, Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son ahora o serán. Esas son las palabras de Zwingli, espero pronunciarlo bien. Entonces, quiero compartir con ustedes el rol de Jesús en la salvación. Y quiero decir que tanto su vida como su muerte, como su resurrección, contribuyeron a la salvación de los perdidos.
Y quiero decir que nada más pudo hacerlo. Jesús vino a vivir una vida ejemplar. Jesús vino a vivir una vida que nadie de nosotros podría haber vivido, y vino y murió en una muerte que ningún ser humano jamás podría también haber tenido o podría haber sufrido, y resucitó entre los muertos para conquistar finalmente la muerte y el pecado y su consecuencia en el pecado. Por tanto, como dije, y que es lo que quiero hablar primero, la vida de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo nos muestran claramente que solo en Él está la salvación. Y quiero partir primero con la vida de Jesús. Luego de hablar de la vida de Jesús, de hablar de su muerte, de su resurrección en algunos puntos, también voy a compartir con ustedes ese concepto de la vida, la verdad y la vida. Y primero quiero hablar de la vida de Jesús. Y quiero decir que todos conocemos a Adán, y él, que era el representante de la raza humana, Adán pecó delante del Señor. Todos conocemos la historia, todos conocemos este relato bíblico. Ahora, cuando Adán peca, él viola la ley de Dios. Y desde ese momento, el hombre adquiere una deuda delante de Dios, una deuda moral. Ahora, una deuda moral que ninguno, y escúchelo bien, que ninguno de los descendientes de Adán podía pagar, que ninguno de los descendientes de Adán podía cancelar. Y quiero ser claro en esto. Esa deuda que Adán adquiere en el huerto del Edén, escúchelo bien, ni Noé, que fue un hombre que Dios halló gracia en él. Y cuando decimos que halló gracia en él, no crea que había algo bueno en Adán. Dios quiso, en Noé quiso manifestarse y en ese tiempo usar a este hombre y esa arca que representa también el plan de salvación. Pero ni Noé ni Abraham, que llegó a ser el padre de la fe, que adoraba a dioses extraños y Dios lo escogió y lo sacó de allí, ni Daniel, que tuvo una vida también intachable delante de Dios, ni Job, que fue también un hombre del cual Dios mismo habló de él, ni José, ni ninguno de los apóstoles pudo cancelar esa deuda, aleluya, que allí en el huerto del Edén, Adán, aleluya, al pecar, que allí Adán al pecar adquirió. Ninguno de estos hombres. Nadie pudo cancelar esta deuda. Nadie podía cumplir con la ley que Dios demandaba. Es por eso que Cristo vino a cumplir con aquella demanda de la ley. En el paso de Jesús por la tierra, Él deja claro en Mateo 5:17, donde dice que Él no vino para abrogar la ley o para abolir la ley, sino que Él vino para cumplir la ley. Cuando vamos al pasaje de Juan el Bautista, y Juan el Bautista piensa en que él no debe bautizar al maestro cuando él lo ve venir sobre las aguas, pero el Señor le dice: Juan, bautízame para que se cumpla toda escritura. Y él lo dice de estas palabras: permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Jesús fue presentado, escúchalo bien, en el templo al octavo día. Él cumplió la ley en cada ocasión, la cumplió a cabalidad. Él cumplió la ley de Moisés. De esa forma acumuló los méritos necesarios que pudieran ser, cargados o imputados a nuestra cuenta. Cuando Jesús cumple todos los preceptos de la ley al final de sus días y Él se presenta frente al Sanedrín, Pilato, dice la Escritura, que no encontró falta en Él. Tuvieron que buscar falsos testigos para poder acusar a Jesús, Mateo 26:60. Aún desde el punto político, Pilato no encontró falta en Él. Lucas 23:24, tampoco las encontró Herodes. Nadie ha cumplido la ley, solo Jesús pudo cumplirla. Es por eso que decimos que su vida fue intachable. Era el único que podía pagar la deuda, aleluya, que habíamos adquirido delante de Dios.
la ley de Dios que Adán no logró cumplir y que ninguno de sus descendientes tampoco pudo lograrlo, Jesús la cumplió, escúchalo bien, desde principio a fin. Su vida, no solo su muerte y resurrección es importante para la salvación del pecador, porque los méritos de su vida fueron contados a nuestro favor. Cristo pudo cumplir la ley. Él estuvo en el paso por esta tierra y a través de toda su vida Él cumplió la ley. Entonces, primero hablamos acerca de la vida de Jesús. Segundo, la muerte de Jesús. Jesús mismo definió la misión de su primera venida, que Él había venido a dar su vida por rescate por muchos. Mateo 10:45. Cada uno de los descendientes de Adán nace en pecado, y esto es importante entenderlo. Son las palabras de David en el Salmo 51:5, donde él dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y esto es importante que cada uno de los que están viendo este video y este sermón pueda entender. Todos hemos nacido en pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre desde que nace, aleluya, luego que viene es el infierno. Ese es el lugar que nosotros merecemos desde el momento que, aleluya, nacemos. Alguien podría decir: pero pastor, ¿por qué nosotros somos culpables del pecado de Adán? Y quiero decirte que Adán representaba a la raza humana. Si tú hubieses estado allí, de la misma forma hubieses pecado. Adán y Eva representan a la raza humana. Nosotros somos condenados por el pecado de Adán. Tú no eres condenado por los pecados que estás cometiendo ahora, sino por el pecado que hemos adquirido desde nuestro nacimiento. El pecado que, aleluya, allí Adán cometió. Ahora, el pecado no puede ser perdonado, y esto es algo importante, sin que alguien pague por él. Si hoy yo tengo salvación por gracia, y eso es lo que tenemos que entender muchos, si hoy yo soy salvo por gracia porque alguien pagó mi deuda, alguien fue a la cruz del Calvario, alguien murió en mi lugar, y ese fue la persona de Cristo Jesús. Por eso hoy yo tengo salvación. Yo podría decir: hoy soy salvo por gracia, pero Cristo murió, sufrió el castigo, aleluya, y cargó, aleluya, en su cuerpo el pecado y la ira de su Padre, que fue lo más terrible que el hombre pudiera cargar. Si nosotros, y creo que en Solo Fe es donde lo voy a compartir, si nosotros pudiéramos sentir por un instante el peso del pecado en nosotros, saldríamos corriendo, aleluya, nos volveríamos locos al no poder entender y comprender verdaderamente, aleluya, ese peso y esa carga que el hombre, aleluya, recibiría. Pero Cristo pagó. Es por eso que nosotros hemos sido perdonados a través de la muerte de Jesús. Si Cristo no hubiese muerto, la justicia de Dios hubiera quedado sin ser satisfecha. Porque Dios es un Dios juez justo. De manera que Dios el Padre o condenaba a toda la humanidad a ir al infierno, como lo decía, por el pecado de Adán, o enviaba a su Hijo para que viniera y cumpliera la ley, y habiendo cumplido la ley fue a morir en la cruz en el lugar del pecador, tal como Él lo hizo. Por eso primera de Pedro 2:24 dice: y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, el apóstol Pablo lo expresa de una forma, aleluya, más clara en Romanos 5, 8, 10, y él dice: mas Dios, mira, muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificado ahora en su sangre, escúchalo bien, ya hemos sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces hemos visto que la vida de Jesús, la muerte de Jesús, fueron a nuestro favor.
En su vida cumplió la ley y en su muerte dio su vida para que nosotros podamos estar aquí. Ahora quiero decir que la muerte de Jesús, mira, fue sustitutiva o vicaria. ¿Qué significa eso? Que yo tenía que haber sido el que estaba en la cruz del Calvario. Pero fue sustitutiva porque Cristo tomó mi lugar. Y eso es lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:21, donde dice que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Y es el mismo énfasis del Antiguo Testamento, como lo vemos en Isaías 53:5-6, que lo conocen más. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, y escúchalo bien, nos descarriamos. ¿Dónde nos descarriamos? En el huerto del Edén como oveja. Todos nos apartamos por nuestro propio camino. Pero para que pudiéramos volver al camino, Él cargó, aleluya, el pecado de todos nosotros. Ahora quiero decir que su muerte también, para que lo entendamos, no solo fue sustitutiva, sino que fue propiciatoria. Y esto es importante, porque la palabra propiciación es un término secular, y esa palabra implica el presentar una ofrenda a un dios pagano para calmar su ira. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la muerte de Cristo fue propiciatoria. ¿En qué sentido? Que ciertamente Dios estaba irado con el pecado. Y voy a leer un texto que muchos pasan por alto y muchos no conocen. No es para entrar en ninguna polémica, pero mira lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios es un Dios santo y la ira de Dios está sobre el pecador. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Si hoy nosotros podemos tener acceso al Padre solo porque Cristo, aleluya, está por nosotros, es porque, como dice Pablo, si Él es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y ese texto, aleluya, que dice Pablo, si Él está con nosotros, si lo pudiéramos dar vuelta, imagínate, si Dios no está con nosotros, o Cristo no está con nosotros, entonces la ira de Dios está sobre nosotros. Él aborrece al pecador. Si hoy nosotros somos mirados, justificados, es solo por la obra de Cristo. De lo contrario, quiero decir que la ira de Dios está sobre el hombre. Es por eso que, como dije, la muerte de Cristo fue sustitutiva, pero también fue propiciatoria. Dios estaba irado con el hombre, pero Cristo, aleluya, vino, ocupó mi lugar y satisfació la ira de nuestro Padre. Cristo vino a aplacar la ira de Dios. En ese sentido fue propiciatoria. Ahora tengo varios textos que podríamos leer, pero los voy a decir si tú quieres anotarlos. Romanos 3:25, Hebreos 2:17, Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10. Ahora, por último, en estos tres puntos que he abarcado, la resurrección de Cristo también es importantísima cuando hablamos de la obra de Cristo, cuando hablamos que solo a través de Cristo somos salvos. Muchos dicen que la resurrección de Cristo fue el amén, el tercer día, cuando Él resucitó. Quiero decir que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y es lo que vemos a través de la Escritura. Pero ese sacrificio no llenaba por completamente la ley de Dios. No era suficiente solamente morir en la cruz del Calvario para satisfacer la ley de Dios. Dios jamás lo hubiera aceptado como bueno o válido. La muerte de Cristo en nuestro favor, sí. Y escúchalo bien, no quiero que te confundas. Fue vital, pero no fue suficiente para nuestra salvación. Y es lo que explica Pablo en el libro de los Corintios. Y quiero leerte este pasaje. Si Cristo no hubiese resucitado, como lo dice él, seríamos los más dignos de conmiseración. Primera de Corintios 15, 12, 19. Y quiero leerlo rápidamente. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos, dice Pablo a los Corintios, entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahora Pablo dice, pero si no hay resurrección de muertos, tampoco
Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, lo cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Y aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo está explicando a los corintios que no creían en la resurrección y no quiero profundizar en esto. Pero Pablo dice, si no existe resurrección, Cristo tampoco resucitó y nosotros seríamos los más dignos de conmiseración, de misericordia. Pero Pablo después añade, Cristo ha resucitado. Entonces, no solo la vida, la muerte, sino que también la resurrección de Cristo, aleluya, fue importante para completar el que Cristo haya venido a morir a la cruz del Calvario. El que Cristo haya, aleluya, venido a morir a la cruz del Calvario, resucitado, nos da, aleluya, la vida y satisface el corazón de Dios a través del pecado que Adán había cometido. Ahora, estos pasajes nos muestran la importancia de la resurrección de Cristo. Para cada ser humano, sin la resurrección, nosotros aún estaríamos sumergidos en delitos y pecado. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo proclama la victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Así como Él murió en nuestro lugar, su resurrección promete y asegura nuestra victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Quiero decir que la iglesia primitiva creció con la predicación de la muerte y la resurrección de Cristo, que es lo que hoy no se predica en la iglesia. Es por eso que hoy la iglesia tiene que, aleluya, esperar a Jesús, aleluya, juntamente porque resucitó y prometió regresar por los suyos. Es por eso que esperamos a Cristo, porque Él resucitó y vendrá nuevamente a levantar a los que son su iglesia. Y quiero decir, la iglesia debe seguir predicando la muerte y la resurrección de Cristo, la vida de Cristo. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Ese es el mensaje que debemos predicar. Muchos han tratado de negar la resurrección de Cristo. Porque un hombre muerto como lo es Mahoma, Buda, José Smith y todos los demás maestros religiosos del pasado no podían hacer esa promesa desde la tumba. Pero Cristo lo hizo antes y después de su muerte. Su resurrección brindó veracidad a las promesas anteriores, así como aquella que hizo después de salir de la tumba. Él prometió que se levantaría, aleluya, al tercer día, y Él se levantó. Él prometió a los discípulos allí cuando estaban reunidos, más de 500 personas, aleluya, que se reunieron. Aleluya, Jesús estuvo por 40 días, aleluya, muchos que lo vieron. Jesús le dijo, es necesario que me vaya, pero volveré. Y lo dijeron los ángeles, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Cristo que habéis visto ir al cielo, así lo volveréis a venir. Los discípulos esperaron esa promesa que Dios les dio. Aleluya, y nosotros la esperamos. Creemos que Cristo murió, resucitó, y creemos que Dios también le enviará, como lo dice el texto de Corintios 15:51 y como dice Tesalonicenses 4:16. Traerá a Dios juntamente con Cristo a los que durmieron en Él. Creemos esa promesa. Por último, quiero hablar de estos conceptos, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y quiero primero decir que Jesús es el camino. Y esta alusión a este tema, el concepto del camino, que lo dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. El Salmo 27:11 dice, Señor, enséñame tu camino. La alusión a conocer el camino es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Antes de la caída de Adán, él tenía acceso a Dios, directamente a Adán, pero al pecar, Adán se desvió de ese camino. Sus descendientes perdieron el camino de regreso. He aquí que está la importancia de que Cristo haya venido a ofrecerse como el camino para el pecador. Al pecar Adán perdió el mapa de regresar.
Ahora, en ese proceso, Satanás llegó y cambió todos los letreros de la carretera y colocó múltiples nuevos letreros que dicen, mira, moralidad, filosofía. Y escúchalo bien, tu mejor esfuerzo. Pero quiero decir hoy, Jesús es el camino, no es tu esfuerzo, no es tu moralidad, no es tu filosofía. Él es el camino. El único camino a Dios. No hay otro camino que los lleve al Señor. No hay nadie que haya venido de Dios que pueda llevarnos a Cristo. Lo único que puede ayudar hoy es que el hombre pueda conocer este camino que nos lleva hasta allá. Juan 13:3 dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La religión te ofrece ritos, ceremonias, formalidades. Pero Jesús te ofrece una relación con Él. Este mundo te ofrece muchos caminos. Aleluya. Un día decía, incluso Satanás está dispuesto a promover la moralidad, a creer que todo lo que haces es correcto con tal de desviarte del camino. Pero Él te ofrece una relación. Todos los sistemas religiosos dicen que sigas esta regla, esta otra regla, haz este esfuerzo, haz este otro esfuerzo y llegarás al cielo. Pero Jesús dice, no, ven a través de mí y llegarás al camino. Sígueme, como le dijo a Mateo. Se cuenta que, y quiero contar un pequeño relato de un viajero que contrató a un guía para que lo guiara o lo condujera a través del desierto. Y cuando llegaron al comienzo del desierto, el viajero vio que toda la arena lucía igual, que no había huella por ningún lugar. El viajero le pregunta, ¿dónde está el camino para transitar por el desierto? Y el guía le responde, un poco molesto, yo soy el camino. Y así es con Jesús. La vida es como un desierto o como una jungla, pero si quieres salir de allí, si quieres, aleluya, avanzar a través de ellos, tienes que poner tu mano en la mano de Jesús y Él te guiará a un puerto seguro. Él es el camino, Él es la verdad. Y mira cómo lo dice el salmista en el Salmo 86:11. Él dice, enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Porque su camino es el camino de la verdad. Todos los demás caminos prometen al hombre llevarlo a Dios, pero le mienten, engañan. Cuando Adán cayó, pecó porque creyó en una mentira y desde entonces perdió su habilidad de diferenciar entre la mentira y la verdad. Y es por eso que los descendientes de Adán hemos caído tantas veces en el error. El decir la verdad no iba a ser suficiente, porque nosotros no sabríamos cómo diferenciar la mentira. De ahí que Cristo no vino solo a decir la verdad, sino se encarnó para que nosotros, que no sabemos discernir la verdad del error, no solo tuviéramos que discernirla, sino que tuviéramos que seguirla en la persona de Cristo. De la misma manera que la luz se disipa en la oscuridad, donde quiera que la luz penetra y revela cualquier cosa que esté ocupando un espacio en aquel lugar, de igual modo la verdad disipará el error. Pero por eso es importante que, aleluya, entendamos que Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, no una verdad. Cristo no vino simplemente a decir la verdad, porque muchos pueden decir la verdad y que es una frase cliché hoy. Muchos dicen la verdad hoy, mienten mañana. Pero con esta afirmación Cristo nos dijo explícitamente que todos los demás caminos son un engaño, porque no acercan al hombre a Dios, sino al contrario, alejan al hombre de Dios. Cristo vino a personificar la verdad y de esa forma, cuando hacemos un compromiso con Cristo, hemos hecho un compromiso con la verdad en todas sus formas. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Por último, Él es la vida. Ahora el problema de Adán fue mucho más grave. No solo perdió la habilidad de regresar a la casa, sino que quedó muerto. Por eso era necesario que Cristo viniera y se identificara con la vida, para que pudiéramos recobrar esa vida que se había perdido. Y de ahí su afirmación, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El texto de Génesis, hablándonos del huerto del Edén, donde habitaba Adán y Eva, estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal.
Mira, esto es importante. Adán comió junto a su esposa y perdieron la vida. Ahora el segundo Adán nos recobra la vida. Ahora es increíble cómo el huerto del Edén, Dios le prohíbe a Adán, y esto es importante, y a Eva comer del árbol de la vida, del bien y del mal, y ellos comen. Se los prohíbe. Pero después de la caída en el Génesis 3:22, Dios se aseguró de que el hombre no comiera del árbol de la vida para que viviera para siempre. Ahora, cuando Dios prohíbe al hombre comer, mira, el hombre come. Pero ahora en el Nuevo Testamento, cuando Cristo ofrece ser el pan de vida, nadie quiere comer. O sea, cuando Cristo le prohíbe al hombre no comer no comer del árbol que estaba en medio del huerto, el hombre come. Y ahora cuando Dios dice, yo soy el pan de vida, y le dice al hombre que coma, aleluya, para que tenga vida eterna, el hombre no lo hace. Es por eso que no hay quien entienda al hombre. Cuando se le prohíbe comer, come. Y cuando se le invita a comer, entonces el hombre no come. En otras palabras, el hombre no tolera recibir órdenes. Que Dios nos ayude hoy. Quiero decir que Jesús fue la única persona en la historia. Es la única persona en el tiempo, de principio a fin, que ha existido desde la eternidad, que permanecerá en la eternidad, y que la Escritura lo afirma completamente en Juan 1:1. No había un solo momento en toda la eternidad en que Jesús no hubiese existido. Él existió como persona. Él estaba desde el principio junto al Padre. Eran el mismo Dios junto con la tercera persona de la Trinidad. Aleluya. Jesús existió como persona en toda la historia. Él estuvo como Dios, aleluya, siendo Dios allí junto a Dios, y vino y se humanó. Apocalipsis 21:6, 22:13 señala: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Él siempre ha existido. Esto afirma nuevamente su divinidad y el hecho de que todo depende de Él, porque Él es el alfa y Él es la omega. Como si fuera esas dos letras representativas de todo, que todo está contenido de alguna forma en Él y que se depende de Él. Mira, quiero leer algunas características. Jesús fue el único en su nacimiento. Fue el único que nació en una virgen, lo cual fue anunciado en la antigüedad. Isaías 7:14. Fue engendrado, no creado. Segundo, Jesús fue el único en su naturaleza, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios se encarnó. Aleluya, al no verse igual a Dios o al considerarse igual a Dios como cosa que aferrarse, se hizo hombre. Filipenses 2:5-8, tomó una naturaleza humana hasta el día de hoy, se hizo hombre, se humilló tomando esta naturaleza. Jesús fue único en su autoridad. Las multitudes daban testimonio que no había ninguno que tuviera tanta autoridad como Él. Los demonios se sometían a Él. Los vientos y el mar se calmaron ante su voz. Los muertos fueron resucitados a su llamado. Aleluya, nadie tuvo la autoridad que Él tuvo. Jesús fue el único en su influencia. Ni Sócrates, que enseñó 40 años. Platón, aleluya, que enseñó 50. Aristóteles, que enseñó 40. Entre estos hombres acumularon 130 años. Jesús estuvo 3 años en la tierra y su influencia fue, aleluya, histórica sobre toda la humanidad. Han pasado más de 2000 años y su palabra sigue corriendo, porque Él es el único para llegar al Padre. Cristo es su nombre. Por último, Jesús fue el único en su santidad. Cuando Él dijo: yo nunca dije que era santo, pero Jesús preguntó: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Juan 8:46. Nadie le respondió. Mahoma dijo: si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Mas Cristo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Buda dijo: yo soy alguien en busca de la verdad. Pero Cristo dijo: yo soy la verdad. Juan 14:6. Confuso murió divorciado. Mahoma tuvo 11 esposas. Tuvo 11 esposas y muchas más. Bendito sea el nombre del Señor.
y muchas más concubinas, y a pesar de que el Corán solo le permitía 4, Buda abandonó a su esposa y a su hijo para dedicarse a la vida contemplativa, enseñando que el hombre tenía que liberarse de sus deseos egoístas. Mientras él abandonó a su esposa de una manera egoísta, Cristo murió sin pecado. Quiero decir que Pilato no halló falta en él. Aún la esposa de Pilato lo llamó justo. Herodes lo encontró inocente. Y uno de los 2 ladrones en la cruz reconoció que Jesús nada malo había hecho. El centurión a los pies de la cruz dijo: era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús fue enterrado un viernes, resucitó el domingo y cumplió su propia profecía que aparece en Mateo 26, 21, 17, 23 y 20, 19. Algo que ningún otro ha podido hacer. De manera que Jesús no solo dijo, sino que probó ciertamente que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida y que nadie venía al Padre si no era por Él. Para reflexionar por último, Jesús dijo ser la puerta, y quiero citar este texto. Y es la puerta que el ser humano ha rehusado pasar. Muchos prefieren otras puertas, pero este texto, y voy a terminar, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Cristo apunta hacia la puerta estrecha, que es Él. Los falsos maestros apuntan en otras direcciones con puertas mucho más anchas. Cristo es la piedra de tropiezo, y en Cristo tropiezan todos los líderes religiosos. Cristo es el filtro donde tropieza la iglesia de Roma, que enseña sobre un Cristo más la intercesión de María, un Cristo más las obras, un Cristo más las oraciones de los santos, un Cristo más la penitencia. Con Cristo tropiezan los testigos de Jehová, los musulmanes y los mormones, que presentan un Cristo menos su divinidad. Este pasaje de Mateo 7, la puerta ancha, puede representar la puerta que lleva a la perdición. ¿Cómo puede ser, entre otras cosas, un evangelio diluido? O sea, representa un evangelio light, un evangelio como el que se predica hoy, que promete salud, prosperidad, un evangelio sin costo, o que cualquiera puede venir, como dijo Pablo allí en Gálatas, cuando él habla de un evangelio centrado en la vida del hombre. Pero quiero decir que la vida de Cristo, la muerte y la resurrección pueden salvar al hombre. Quiero que oremos en esta hora, y quiero decir que el único nombre que puede llevarnos al Padre, su nombre es Jesús. Padre, quiero darte gracias a esta hora, por este tiempo y por esta palabra que tú nos das. Gracias, Jesús, tú eres el camino, tú eres la verdad. Gracias, Cristo, porque, Señor, no es nuestro esfuerzo, no son nuestras obras. Gracias, Cristo, porque no son las tradiciones, no es, Señor, Señor, el papado, el concilio. No, Señor, Padre mío, solo tu nombre nos lleva al Padre. Gracias por entender esta verdad, y permite que esta verdad alcance a muchos, Señor, a través de este video, Padre, y a través de esta predicación, en el nombre de Jesús. Amén. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria al Señor.
faltarían los días, como dice una alabanza. Faltarían las horas para poder agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. No hay dinero que pueda cancelar la obra gloriosa que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Gracias por ser parte de nuestro culto dominical online. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de mucha edificación para su vida. Nos reencontraremos el próximo domingo para que a la distancia nos unamos y sigamos creciendo en gracia y sabiduría de Dios. Recuerda, somos iglesia. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. Solo en tu presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón.